El timbre estridente resonó por los pasillos del Instituto San Ignacio, marcando el inicio de otro día escolar. Para la mayoría de los estudiantes, era solo un lunes más, pero para Elena Suárez, cada timbrazo era como una sentencia. Con pasos vacilantes, la joven de 17 años atravesó las puertas principales, su mirada fija en el suelo y sus hombros encorvados, como si intentara hacerse invisible en medio de la marea de estudiantes que fluía a su alrededor. Elena era el blanco perfecto para los abusadores. Callada, tímida y con una belleza sutil que despertaba tanto envidia como desprecio. Su cabello negro y lacio caía como una cortina sobre su rostro, ocultando unos ojos marrones que parecían guardar secretos insondables. Vestía siempre con ropa sencilla y holgada, como si quisiera fundirse con las paredes del instituto. El pasillo principal era un hervidero de actividad. Estudiantes de todos los cursos se saludaban, reían y compartían las últimas novedades del fin de semana. Para Elena, cada conversación, cada risa, era como un recordatorio doloroso de su soledad. Se movía entre sus compañeros como un fantasma, invisible para la mayoría, un blanco fácil para otros. Apenas había dado unos pasos por el pasillo cuando escuchó esas risas burlonas que tanto temía. Carla Mendoza y su séquito se acercaban, sus tacones resonando como un presagio de lo que estaba por venir. Carla, con su cabello rubio perfectamente peinado y su uniforme impecable, era la antítesis de Elena. Popular, segura de sí misma y despiadada, Carla había hecho de la vida de Elena un infierno desde el primer día de secundaria. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia», dijo Carla con una sonrisa maliciosa, su voz cargada de falsa dulzura. La ratoncita Elena. «¿Qué pasa, Elena? ¿El gato te comió la lengua? ¿Otra vez?» Las risas de sus compañeras, Lucía y Mariana, hicieron que Elena se encogiera aún más. Quería desaparecer, fundirse con las paredes. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. El olor del perfume caro de Carla invadió sus sentidos, mezclándose con el aroma a libros nuevos y desinfectante que caracterizaba el inicio del año escolar. Yo solo quiero ir a clase», murmuró Elena, su voz apenas audible por encima del bullicio del pasillo. Sus dedos se aferraban a la correa de su mochila como si fuera un salvavidas en medio de un océano hostil. Carla se acercó más, invadiendo el espacio personal de Elena. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de diversión y crueldad. «Oh, ¿escucharon eso, chicas? La ratoncita habla. ¡Qué milagro! Tal vez deberíamos celebrarlo. ¿No creen?» Lucía y Mariana asintieron, sus sonrisas idénticas a la de Carla. Elena podía sentir las miradas de otros estudiantes sobre ellas, algunos curiosos, otros indiferentes, pero nadie dispuesto a intervenir. Con un movimiento rápido, Carla le arrebató la mochila a Elena, vaciando su contenido en el suelo. Libros, cuadernos y lápices se esparcieron por el pasillo mientras las risas de las chicas se intensificaban. El ruido sordo de los objetos al caer pareció resonar en todo el pasillo, atrayendo aún más miradas. Elena se agachó para recoger sus cosas, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Sus manos temblaban mientras intentaba reunir sus pertenencias, consciente de las miradas de lástima y burla que la rodeaban. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño cuaderno negro había caído abierto, revelando páginas llenas de intrincados dibujos y bocetos. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Ese cuaderno era su refugio, su secreto más preciado. Nadie, ni siquiera sus padres, sabían de su pasión por el dibujo. Era lo único que la mantenía a flote en ese mar de crueldad adolescente. Cada trazo, cada sombra en esas páginas, era un pedazo de su alma que había mantenido oculto del mundo. Pero ya era tarde. Carla había notado su reacción, y con una sonrisa depredadora, se agachó para tomar el cuaderno. Sus uñas perfectamente manicuradas contrastaban con la cubierta desgastada del cuaderno de Elena. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Carla, hojeando las páginas con fingido interés. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la calidad de los dibujos, pero rápidamente ocultó su sorpresa bajo una máscara de desdén. «Parece que nuestra ratoncita tiene un talento oculto. Lástima que sean solo garabatos sin sentido».
Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Esos garabatos eran su vida, su escape. Cada dibujo representaba horas de trabajo, de lágrimas derramadas en silencio, de sueños que nunca se había atrevido a compartir. Con una valentía que no sabía que poseía, se puso de pie y extendió la mano. «Por favor, devuélvemelo», dijo, su voz más firme de lo que jamás había sido. Por un momento, el pasillo pareció quedar en silencio, sorprendido por la repentina muestra de coraje de la chica que siempre había sido invisible. Carla la miró sorprendida por un momento, pero luego su sonrisa se volvió aún más cruel. «¿O qué, ratoncita? ¿Vas a chillar? ¿Vas a correr a esconderte en tu agujero?». Fue en ese preciso instante cuando una voz profunda y autoritaria resonó en el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». El profesor Alejandro Montero, recién llegado al instituto, se acercaba con paso decidido. Alto, de cabello entrecano y ojos penetrantes, el profesor Montero era conocido por su estricto sentido de la justicia y su pasión por el arte. Elena sintió una mezcla de alivio y temor. ¿La salvaría o solo empeoraría las cosas? Carla, con la habilidad de años de práctica, cambió su expresión a una de inocencia perfecta. Su voz se suavizó, adoptando un tono dulce y preocupado. «Nada, profesor. Solo estábamos ayudando a Elena a recoger sus cosas. Se le cayó la mochila. Pobrecita. Ya sabe lo torpe que puede ser a veces». El profesor Montero miró a Elena, notando sus ojos húmedos y su postura tensa, luego a Carla y finalmente al cuaderno en manos de esta última. Con un gesto firme, extendió la mano. «Ese cuaderno, señorita Mendoza». Carla, sin otra opción, se lo entregó, su sonrisa falsa vacilando por un momento. El profesor lo hojeó brevemente, sus ojos abriéndose con sorpresa al ver los dibujos. Página tras página, se revelaban paisajes detallados, retratos expresivos y composiciones abstractas que hablaban de un talento innato y una sensibilidad artística excepcional. «Elena», dijo, su voz suavizándose, «tú hiciste estos dibujos». Elena asintió, incapaz de hablar. Sentía como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el veredicto del profesor. El profesor Montero sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y pareció calentar el frío pasillo. «Son extraordinarios. Tienes un talento único, Elena. Estos dibujos son mucho más que simples trazos en papel. Veo emoción, veo historia, veo un alma artística que está floreciendo». Las palabras del profesor cayeron como una bomba en el pasillo. Carla y sus amigas miraban la escena con incredulidad, sus expresiones oscilando entre la sorpresa y la envidia. Otros estudiantes, atraídos por la conmoción, se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Elena sentía que el mundo se detenía a su alrededor, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera a punto de cambiar. «Creo que deberíamos hablar sobre esto en mi oficina», continuó el profesor. «Tu talento merece ser nutrido y desarrollado, Elena. Y en cuanto a ustedes», dijo, dirigiéndose a Carla y su grupo, su voz adquiriendo un tono severo, «las espero después de clases para una charla sobre el respeto y el compañerismo. El acoso no será tolerado en este instituto, sin importar quién lo perpetúe». Mientras Elena seguía al profesor Montero, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Miró hacia atrás una última vez, viendo a Carla y sus amigas con expresiones de shock e indignación. Por un breve momento, Elena se permitió sentir un atisbo de satisfacción. Queridos espectadores, ¿sienten la tensión en el aire? ¿Quieren saber qué pasará con Elena y su talento recién descubierto? No se pierdan lo que viene a continuación. Si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse al canal y dar like. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido emocionante como este. La oficina del profesor Montero era un santuario de creatividad. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte, desde reproducciones de grandes maestros hasta creaciones originales de estudiantes. Elena se sentó frente al escritorio, sintiéndose pequeña y vulnerable, pero también extrañamente segura en ese espacio que respiraba arte por todos sus poros.
Elena, comenzó el profesor, sentándose frente a ella y colocando el cuaderno sobre el escritorio. Estos dibujos son realmente impresionantes. La forma en que capturas la luz, la emoción en los rostros, la profundidad en los paisajes. Es evidente que tienes un don. ¿Has considerado estudiar arte? Elena negó con la cabeza, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. El silencio de la oficina contrastaba fuertemente con el bullicio del pasillo, permitiéndole escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Yo nunca pensé que fueran lo suficientemente buenos. El profesor Montero frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Quién te dijo eso? Nadie, respondió Elena en voz baja, su voz apenas un susurro. Es solo que nadie los había visto antes. Siempre pensé que era algo tonto, algo que debía mantener en secreto. Pues me alegro de ser el primero, sonrió el profesor, su voz llena de calidez y entusiasmo. Porque te puedo decir, con total certeza, que tienes un don extraordinario, Elena. Y creo que es hora de que el mundo lo vea. Las palabras del profesor Montero resonaron en la mente de Elena, abriendo puertas que siempre había creído cerradas. Por primera vez, alguien veía más allá de su timidez, reconociendo el talento que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Pero, ¿qué pasa si no soy lo suficientemente buena?, preguntó Elena, dando voz a los miedos que la habían atormentado durante años. ¿Y si todos se ríen de mis dibujos? El profesor Montero se levantó y caminó hacia una de las paredes, señalando una pintura en particular. Era un paisaje urbano, lleno de colores vibrantes y trazos audaces. ¿Ves esta pintura? La hizo una estudiante hace 5 años. Cuando llegó a mi clase, estaba tan asustada como tú. Creía que su arte no valía nada. Hoy, sus obras se exhiben en galerías de toda la ciudad. Se volvió hacia Elena, su mirada llena de determinación. El arte no se trata de ser suficientemente bueno para los demás, Elena. Se trata de expresar lo que llevas dentro, de compartir tu visión única del mundo. Y tú, mi querida estudiante, tienes una visión extraordinaria que merece ser compartida. Las siguientes semanas fueron un torbellino para Elena. El profesor Montero la inscribió en un concurso de arte local, ayudándola a seleccionar sus mejores obras y a prepararlas para la exhibición. Cada tarde, después de clases, Elena se quedaba en el aula de arte, trabajando en sus dibujos bajo la guía paciente del profesor. Por primera vez en su vida, Elena sintió que tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana con entusiasmo. Sus dibujos, antes confinados a las páginas secretas de su cuaderno, ahora cobraban vida en lienzos más grandes, con colores más audaces. El profesor Montero le enseñó nuevas técnicas, la animó a experimentar con diferentes medios, y lo más importante, la ayudó a creer en sí misma. Sin embargo, la vida en el instituto no había cambiado mucho. Carla y su grupo, aunque más cautelosas después de la intervención del profesor, seguían haciendo comentarios hirientes y lanzando miradas de desprecio. Los rumores sobre el talento secreto de Elena se habían extendido, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre sus compañeros. ¿Has oído? Dicen que la rarita de Elena es una especie de artista prodigio, escuchó Elena un día mientras caminaba por el pasillo. Sí, claro, respondió otra voz con sarcasmo. Seguro que solo son garabatos y el profesor Montero le tiene lástima. Comentarios como estos solían hundirla en la desesperación, pero algo había cambiado en Elena. Ya no se encogía ante sus burlas. Cada insulto, cada mirada de desdén, solo alimentaba su determinación para demostrar su valía a través de su arte. En lugar de esconderse, comenzó a llevar su cuaderno de dibujos abiertamente, trabajando en sus bocetos durante los descansos, permitiendo que su pasión fuera visible para todos. Poco a poco, algunos estudiantes comenzaron a acercarse, curiosos por ver sus dibujos. Al principio, Elena se mostraba reticente, temerosa de las críticas. Pero para su sorpresa, la mayoría reaccionaba con asombro y admiración. Guau, Elena. No tenía idea de que dibujaras así, le dijo un día Pablo, un chico de su clase con el que nunca había hablado antes.
Es increíble cómo captas la expresión en los ojos de las personas. Parece que pudieran hablar. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el cumplido. Gracias, murmuró, todavía no acostumbrada a recibir elogios. ¿Crees que podrías enseñarme algún día?, preguntó Pablo con una sonrisa tímida. Siempre he querido aprender a dibujar, pero soy un desastre con el lápiz. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se encontró sonriendo genuinamente a un compañero de clase. Claro, me encantaría. Estos pequeños momentos de conexión comenzaron a acumularse. Elena, que siempre había sido un fantasma en los pasillos del instituto, empezó a ser notada por razones positivas. Algunos estudiantes le pedían consejos sobre dibujo, otros simplemente se detenían a admirar su trabajo. Incluso los profesores, al enterarse de su talento, comenzaron a tratarla de manera diferente, con un nuevo respeto en sus voces. Sin embargo, no todo era color de rosa. Carla y su grupo, lejos de ceder en su hostilidad, parecían más determinadas que nunca a hacer miserable la vida de Elena. Los insultos se volvieron más sutiles pero más venenosos, y los accidentes, como tropezar accidentalmente con Elena en el pasillo o derramar agua sobre sus dibujos, se hicieron más frecuentes. ¿Crees que porque puedes hacer unos garabatos eres especial?, le siseó Carla un día, acorralándola en el baño. Sigues siendo la misma perdedora de siempre, Elena. Nada va a cambiar eso. Elena sintió que su viejo miedo amenazaba con apoderarse de ella, pero respiró hondo y miró a Carla directamente a los ojos. Mis dibujos no me hacen especial, Carla. Lo que me hace especial es que por fin estoy siendo yo misma. Y eso es algo que tú nunca podrás quitarme. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y por un momento, vio un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Respeto? En los ojos de Carla. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por la habitual mirada de desdén. Ya veremos cuánto dura tu pequeño momento de fama, ratoncita, dijo Carla antes de salir del baño, sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Elena se miró en el espejo, sorprendida por su propia audacia. La chica que le devolvía la mirada ya no parecía tan asustada o insegura. Había una chispa en sus ojos, una determinación en la línea de su mandíbula que no había estado allí antes. El día de la exhibición llegó más rápido de lo que Elena esperaba. El salón comunitario del pueblo se había transformado en una galería improvisada, con obras de jóvenes artistas de toda la región. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban adornadas con una explosión de colores y formas, cada pieza contando su propia historia. Elena, vestida con un sencillo vestido negro que resaltaba su figura delgada, se paró frente a sus dibujos, su corazón latiendo con fuerza. Había elegido presentar una serie de retratos, cada uno capturando un momento de vulnerabilidad y fuerza en sus sujetos. Reconoció algunos rostros: el conserje del instituto con su sonrisa amable, la anciana del parque que siempre alimentaba a las palomas, e incluso, en un acto de valentía que aún no entendía completamente, un retrato de Carla, captando un raro momento de duda en sus ojos. Para su sorpresa, vio rostros familiares entre la multitud. Sus compañeros de clase, incluyendo a Carla y su grupo, habían venido a ver la exhibición. Elena no sabía si sentirse halagada o aterrorizada. Habían venido a apoyarla o a burlarse de ella. Vaya, vaya, dijo Carla, acercándose con su habitual sonrisa burlona. Así que la ratoncita cree que es una artista. ¡Qué adorable! Elena respiró hondo, recordando las palabras de aliento del profesor Montero. Todos tenemos talentos, Carla. Este es el mío. Carla pareció sorprendida por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Sus ojos se desviaron hacia el retrato que Elena había hecho de ella, y por un instante, su máscara de desdén vaciló. ¿Por qué? Comenzó, pero se detuvo, como si no supiera cómo formular la pregunta. Porque todos tenemos múltiples facetas, respondió Elena suavemente. Incluso tú, Carla. Antes de que Carla pudiera responder, una voz grave interrumpió la conversación. Disculpen, señoritas. ¿Es usted Elena Suárez? Un hombre de mediana edad,
vestido con un traje elegante, se acercó a ellas. Su presencia emanaba una autoridad tranquila, y Elena notó que varias personas en la sala lo miraban con respeto. Elena asintió, nerviosa. Soy Javier Ruiz, director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se presentó el hombre, extendiendo su mano. Elena la estrechó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Debo decir que estoy impresionado con su trabajo, señorita Suárez. Tiene usted un talento excepcional. El mundo pareció detenerse para Elena. ¿El director de la Escuela Nacional de Bellas Artes estaba elogiando su trabajo? Carla, a su lado, había perdido toda su arrogancia y miraba la escena con la boca abierta. Gracias, señor, logró decir Elena, su voz apenas un susurro. Me gustaría hablar con usted sobre su futuro artístico, continuó el señor Ruiz. Creo que tiene un gran potencial y me encantaría verla en nuestra escuela el próximo año. Su manera de capturar la esencia de las personas en sus retratos es realmente notable. Especialmente este, dijo, señalando el retrato de Carla. La complejidad emocional que ha logrado plasmar es impresionante. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Estaba soñando? ¿Realmente le estaban ofreciendo una oportunidad en la escuela de arte más prestigiosa del país? Queridos espectadores, ¿pueden sentir la emoción del momento? Elena está a punto de ver su vida cambiar para siempre. Si están disfrutando de esta montaña rusa emocional, no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal. Quédense con nosotros para ver cómo se desarrolla esta increíble historia. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para Elena. La noticia de su talento y la oferta de la Escuela Nacional de Bellas Artes se extendió como pólvora por el instituto. De repente, aquellos que la habían ignorado o maltratado querían ser sus amigos. Los pasillos que antes eran un campo de batalla se convirtieron en un escenario donde Elena era la estrella inesperada. Elena, ¿Es cierto que vas a estudiar en la Escuela Nacional?, le preguntaban sus compañeros con una mezcla de asombro y envidia. ¿Podrías dibujarme?, pedían otros, ansiosos por ser inmortalizados por el lápiz de la que ahora consideraban una artista prodigio. Carla y su grupo, aunque nunca se disculparon abiertamente, dejaron de molestarla. Elena a menudo sorprendía a Carla mirándola con una expresión indescifrable, una mezcla de resentimiento y algo que parecía casi admiración. Elena se encontró navegando un nuevo mundo social, uno en el que su voz era escuchada y su talento admirado. Sin embargo, la transición no fue fácil. Años de aislamiento y baja autoestima no desaparecen de la noche a la mañana. A menudo se sentía abrumada por la atención repentina, insegura de cómo manejar su nueva popularidad. Fue en esos momentos de duda cuando el profesor Montero se convirtió en su mayor apoyo. No solo la ayudó a prepararse para su ingreso a la escuela de arte, sino que también la guió en su crecimiento personal. El talento es solo el comienzo, Elena, le dijo un día después de clases, mientras revisaban su portafolio para la admisión. Lo que realmente importa es lo que haces con él. El arte tiene el poder de cambiar vidas, de dar voz a los que no la tienen. Nunca olvides eso. Esas palabras se grabaron a fuego en el corazón de Elena. Mientras se preparaba para su nueva vida en la capital, comenzó a pensar en cómo podría usar su arte para marcar la diferencia. Empezó a trabajar en una serie de dibujos que retrataban las luchas diarias de sus compañeros, la ansiedad antes de un examen, la soledad del chico nuevo, la presión por encajar. Cada trazo era una invitación a la empatía, un puente tendido entre corazones solitarios. El día de la graduación llegó, y Elena se encontró de pie frente a todo el instituto, dando el discurso de despedida. Miró a sus compañeros, a los profesores, a sus padres en la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Incluso vio a Carla, que por primera vez la miraba sin hostilidad, sino con una mezcla de respeto y quizás, arrepentimiento. Hace un año, comenzó Elena, su voz clara y firme, resonando en el auditorio, yo era invisible. O al menos, eso creía. Me escondía detrás de mi timidez, temerosa de mostrar quién era realmente. Pero aprendí una lección valiosa. Todos tenemos una luz interior, un talento único que nos hace especiales. A veces, esa luz está oculta,
esperando que alguien la descubra. Otras veces, somos nosotros mismos quienes la apagamos por miedo al rechazo o al fracaso. Hizo una pausa, mirando directamente a Carla y su grupo. Vio cómo Carla bajaba la mirada, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. Y a veces, son otros los que intentan apagarla. Pero la verdad es que ninguna luz es demasiado pequeña para brillar. Cada uno de nosotros tiene el poder de iluminar el mundo a su manera. Un silencio respetuoso llenó el auditorio. Elena podía ver lágrimas en los ojos de algunos de sus compañeros, incluso en los de aquellos que alguna vez la habían lastimado. Hoy, mientras nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestras vidas, los invito a buscar esa luz en ustedes mismos y en los demás. A ser amables, a levantar a quienes están caídos, a celebrar los talentos de los demás como si fueran propios. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto brillas, sino cuántas vidas iluminas en el camino. Las palabras de Elena fueron recibidas con un aplauso ensordecedor. Mientras bajaba del escenario, vio al profesor Montero sonriéndole con orgullo. Sabía que le debía mucho, y se prometió a sí misma honrar su confianza. Esa noche, después de la ceremonia, Elena se encontró cara a cara con Carla en el estacionamiento del instituto. Por un momento, ambas se miraron en silencio, años de hostilidad y dolor flotando entre ellas. El aire de la noche estaba cargado de emociones no dichas, de disculpas no ofrecidas y perdones no pedidos. Finalmente, Carla habló, su voz desprovista de su habitual tono burlón. Tu discurso fue realmente bueno. Elena Asensio, Cautalosa. Gracias. Yo, lo siento, dijo Carla, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una pesara una tonelada. Por todo. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero... Nunca es demasiado tarde para cambiar, interrumpió Elena suavemente. Para encontrar tu propia luz. Carla la miró sorprendida, y por primera vez, Elena vio vulnerabilidad en sus ojos. La máscara de la chica popular y cruel se había agrietado, revelando a la persona insegura que se escondía detrás. ¿Cómo puedes ser tan amable después de todo lo que te hice? Elena sonrió. Porque entendí que el odio solo genera más odio. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. En un gesto inesperado, Carla abrazó a Elena. Fue un abrazo breve, pero cargado de emociones. Arrepentimiento, perdón, y quizás, el inicio de algo nuevo. Cuando se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro. Elena asintió. Me gustaría eso. Mientras se despedían, Elena sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro, lleno de promesas y posibilidades, se abría ante ella. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en su vida, se sentía preparada para enfrentarlo. Queridos espectadores, ¿no es increíble cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas? Si esta historia los ha conmovido tanto como a nosotros, no olviden darle like y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y transforman. Epílogo. 5 años después, Elena Suárez se graduó con honores de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su exposición de graduación, titulada Luces en la Sombra, fue un éxito rotundo. La serie de retratos y escenas que capturaban momentos de transformación y esperanza en la vida cotidiana conmovió a críticos y público por igual. Entre los asistentes a la exposición estaba Carla, ahora estudiante de psicología. Las dos jóvenes, otrora enemigas, ahora compartían una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión. Carla había encontrado su propia luz en el deseo de ayudar a otros a superar sus inseguridades y miedos. El profesor Montero, ahora jubilado, observaba con orgullo cómo su antigua alumna se había convertido en una artista consumada y en una inspiración para otros. Su fe en Elena había sido el catalizador de un cambio que iba más allá del arte. Mientras Elena recorría la galería, explicando su trabajo a los visitantes, no podía evitar pensar en aquel primer día en el pasillo del instituto, cuando su cuaderno de dibujos cayó al suelo.
Aquel momento que había temido que fuera su ruina se había convertido en el punto de inflexión que cambió su vida para siempre. Una de las piezas centrales de la exposición era un gran lienzo que mostraba un pasillo escolar. En primer plano, se veía a una joven agachada, recogiendo papeles del suelo, mientras otras figuras la rodeaban con expresiones burlonas. Pero lo que captaba la atención del espectador era la luz que emanaba de la joven, una luz que parecía extenderse y tocar a todas las figuras a su alrededor, transformando sus expresiones de burla en asombro y reflexión. «Esta pieza es increíble», comentó un crítico de arte, ajustándose las gafas mientras estudiaba el cuadro. «La forma en que has capturado la transformación, el momento exacto en que la luz comienza a cambiar la oscuridad, es simplemente magistral». Elena sonrió, agradecida. «Es un momento muy personal para mí», explicó. «Representa el día en que descubrí que mi vulnerabilidad podía ser mi mayor fortaleza». Mientras continuaba su recorrido, Elena se detuvo frente a otro cuadro. Este mostraba a dos jóvenes, claramente representaciones de ella misma y Carla, sentadas en un banco del parque. Sus posturas relajadas y las sonrisas en sus rostros contrastaban fuertemente con la tensión que había caracterizado sus primeras interacciones. «Elena», llamó una voz familiar. Era Carla, que se acercaba con una amplia sonrisa. «Este cuadro es hermoso. Capturaste perfectamente ese día». Elena asintió, recordando la tarde en que ella y Carla habían tenido su primera conversación real, sin máscaras ni pretensiones. Había sido el comienzo de una amistad que ninguna de las dos habría creído posible años atrás. «¿Sabes?», continuó Carla, su voz suave y reflexiva. «Nunca te lo he dicho, pero tu arte, tu forma de ver el mundo, me inspiró a buscar mi propio camino. Ver cómo usabas tu talento para conectar con las personas, para mostrarles una parte de sí mismos que quizás no conocían, eso me hizo querer hacer lo mismo, pero a mi manera». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Carla, yo». «No, déjame terminar», interrumpió Carla gentilmente. «Quiero que sepas que cada vez que ayudo a alguien en mi práctica, cada vez que veo a un paciente encontrar su propia luz, pienso en ti. En cómo tu valentía para ser tú misma me enseñó que todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo». Las dos amigas se abrazaron, conscientes de lo lejos que habían llegado desde aquellos días en el instituto. Queridos espectadores, ¿no es maravilloso ver cómo el arte puede transformar vidas y relaciones? Si esta historia los ha conmovido, no olviden darle like y suscribirse. Su apoyo nos permite seguir compartiendo historias que inspiran. Mientras la noche avanzaba, Elena se encontró frente a la última pieza de su exposición. Era un autorretrato, pero no uno convencional. Mostraba a Elena de pie frente a un espejo, pero el reflejo no era ella misma, sino una versión más joven y asustada. La Elena del cuadro extendía su mano hacia el reflejo, y donde sus dedos tocaban el espejo, el cristal parecía disolverse, permitiendo que la luz fluyera entre las dos versiones de sí misma. «Este es mi favorito», dijo una voz grave y cálida detrás de ella. Elena se giró para encontrarse con el profesor Montero, que la miraba con ojos brillantes de orgullo. «Profesor», sonrió Elena, abrazándolo. «No puedo creer que haya venido». «¿Cómo podría perderme esto?», respondió él, devolviendo el abrazo. «Verte florecer como artista ha sido uno de los mayores placeres de mi carrera». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Todo esto es gracias a usted, profesor. Si no hubiera visto mi potencial aquel día». El profesor Montero negó con la cabeza. «No, Elena. Yo solo vi lo que ya estaba allí. Tú fuiste quien tuvo el coraje de mostrar tu luz al mundo». Se quedaron en silencio frente al cuadro por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente el profesor. «Cuando empecé a enseñar, soñaba con inspirar a mis estudiantes a ver el mundo de manera diferente, a usar el arte como un medio para el cambio. Viendo tu trabajo hoy, veo que ese sueño se ha hecho realidad». Elena sintió una oleada de gratitud y afecto hacia su mentor. «Profesor, hay algo que quiero mostrarle», dijo, guiándolo hacia una esquina más tranquila de la galería. Allí, parcialmente oculto,
Había un pequeño cuadro. Mostraba un aula de arte, bañada en luz dorada. En el centro, un profesor y una estudiante estaban inclinados sobre un cuaderno de dibujos, sus rostros iluminados por la emoción del descubrimiento. «Elena», susurró el profesor, su voz cargada de emoción. «Quería capturar ese momento», explicó Elena suavemente. «El momento en que alguien creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Este cuadro es para usted, profesor. Un pequeño agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí». El profesor Montero no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Elena nuevamente, esta vez con la fuerza de años de orgullo y afecto contenidos. Mientras la exposición llegaba a su fin, Elena se encontró rodeada de amigos, familiares y admiradores. Sus padres, que al principio habían dudado de su decisión de estudiar arte, ahora la miraban con un orgullo que no podían ocultar. Carla y otros antiguos compañeros de clase compartían anécdotas y risas, el pasado doloroso transformado en lecciones de crecimiento. Elena miró a su alrededor, maravillada por cómo había cambiado su vida. De ser la chica invisible en el pasillo de la escuela, se había convertido en alguien capaz de tocar los corazones de los demás con su arte. Mientras la galería se vaciaba lentamente, Elena se quedó sola frente a su autorretrato. Miró a la versión más joven de sí misma en el espejo y sonrió. «Lo logramos», susurró. «Encontramos nuestra luz». Queridos espectadores, esta historia nos recuerda que todos tenemos una luz interior esperando ser descubierta. ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Qué luz estás destinado a compartir con el mundo? Reflexiona sobre esto y comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Juntos, podemos iluminar el mundo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Elena cerró las puertas de la galería, lista para el siguiente capítulo de su vida. Sabía que, sin importar los desafíos que le esperaran, siempre llevaría consigo la lección más importante que había aprendido: que la verdadera fuerza reside en ser auténtico y en usar nuestros dones para elevar a los demás. Mientras caminaba por las calles nocturnas de la ciudad, Elena se sintió en paz. Había encontrado su propósito, su voz, su luz. Y ahora, con cada trazo de su pincel, con cada línea de sus dibujos, seguiría iluminando el camino para otros, recordándoles que ellos también tienen una luz esperando ser descubierta. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con colores brillantes y formas audaces. Y Elena estaba lista para pintarlo, un día a la vez, una historia a la vez, un corazón a la vez.